Seguimos trabajando con los diferentes elementos gráficos que nos ayudan a ilustrar nuestros documentos, tanto de Docs como de Word. En Word tendríamos el Smart Art, los gráficos y bueno, la captura de pantalla, que es simplemente una herramienta que nos permite hacer un recorte de la pantalla o directamente una foto de la pantalla y la inserta como una imagen en Word. En Google Docs la única opción con la que contamos para trabajar con elementos de este tipo son los gráficos. Aunque si queremos hacer un Smart Art podríamos hacerlo creando un dibujo con los diferentes elementos que hemos visto y bueno, podríamos tener un resultado similar. Los gráficos en Docs, aquí veis que podemos insertar de 4 tipos diferentes. Cuando generemos un gráfico en Docs, por ejemplo, vamos a hacer un circular, él lo que va a hacer es que nos va a crear automáticamente una hoja de cálculo donde podamos insertar los datos, ¿no?, que representan este gráfico. Para acceder a esa hoja de cálculo, hacemos clic sobre el gráfico, hacemos clic en esta flechita donde podríamos desvincularlo si queremos, pero bueno, en este caso queremos abrir el origen. Nos abre el editor de hojas de cálculo con unos datos, veis, equipo 1, equipo 2, equipo 3, equipo 4, que es lo que tenemos aquí en el gráfico. Aquí tenemos también una vista previa. Bueno, y aquí podríamos modificar tanto la información como el porcentaje. Entonces, por ejemplo, si en vez de team queremos poner equipo, y ponerle un porcentaje diferente, ¿vale? Automáticamente ese porcentaje se va a actualizar en el resto, ¿vale? Para que siempre sea un 100%. ¿De acuerdo? También podríamos modificar los colores haciendo clic sobre ellos. Y aquí tenemos un editor, ¿no?, de gráficos donde podemos cambiar el estilo, el tipo de gráfico, el colores del trozo que he seleccionado, etcétera, etcétera. Esto lo repasaremos más adelante cuando veamos el editor de hojas de cálculo de Google. Y bueno, de esa forma esto ya quedaría creado, yo lo cerraría y como veis aquí pues quedarían esos, en este caso no se han aplicado los cambios, daría a actualizar y se actualizarían los cambios. Si quisiera modificar incluso el título, bueno, pues se tendría que hacerlo desde el origen. Cuando cargue, veis, aquí podría modificar ese texto y ponerle nombre al gráfico si quisiera. Vale, y ya, pues una vez cerrado, actualizaría y se actualizaría. De esa forma es como se trabaja con los gráficos aquí, por ejemplo, he hecho un recorte que no quería. Voy a deshacer. De acuerdo, bueno, en cuanto a Word, el tema de los gráficos normales, bueno, pues es muy similar. Aquí tenéis diferentes gráficos, por ejemplo, vamos a poner también un circular, en este caso un circular en 3D, lo inserto, ya lo que va a hacer es que me va a abrir Excel para que yo, lo va a enlazar con Excel para que yo dentro de esa hoja de cálculo le meta los datos que quiero representar dentro de mi gráfico en Word, irían como vinculados. Como veis se me ha abierto Excel donde aparecen esos, es igual que en Docs exactamente, aparecen los datos del gráfico, yo los puedo modificar y una vez modificados, por ejemplo, voy a cambiar de ventana, vamos a poner aquí compras. Vale, entonces ya cuando cierre automáticamente me aparece aquí, como veis, el gráfico con esos datos que he modificado. Desde aquí podría editar los datos haciendo clic, se me volvería otra vez a abrir la hoja de cálculo para poder modificar los datos. Desde aquí arriba tenemos mogollón de opciones, de colores para cambiar, incluso elegir algún prediseño de los que tenemos aquí, o estos que tenemos por aquí. Podemos cambiar los datos que tenemos seleccionados. Bueno, infinitas opciones para trabajar también hacerlo más grande, más pequeño, con los gráficos. En cuanto a lo que nos quedaría, que es el Smart Art nos permite también hacer una especie de gráficos de procesos, de jerarquías, matrices, pirámides, bueno, para exponer diferentes contenidos.
Y también es bastante sencillo. Por ejemplo, seleccionamos este tipo de Smart Art, que es el proceso básico, lo marco, lo inserto y comenzaríamos con esto, con estos tres elementos, aunque podríamos añadir más. Aquí aparece una nueva ventana que nos va a permitir cambiar entre los diferentes niveles de nuestros procesos y cambiar el texto. Por ejemplo, proceso 1, ¿veis? 2, 3. Yo podría en cualquier momento añadir uno nuevo o los que yo quisiera, o incluso eliminar, modificar, añadir más, añadir menos, subir niveles, cambiarlo de posición, etcétera, etcétera, etcétera. Y nada, muy sencillo. De esta forma podríamos trabajar con el Smart Art. Si fuera en otro caso alguno que fuera por niveles, como por ejemplo este de aquí, bueno, pues podríamos añadir diferentes niveles. Y cambiarlos, ¿veis? De hacerlos dependientes o no de cada uno de los elementos. Y bueno, y lo de captura de pantalla, que ya hemos dicho que es crear una captura de pantalla. Bueno, como veis, esto se puede modificar, el diseño, haciendo doble clic accedemos a los colores, accedemos a los efectos, etcétera, etcétera, etcétera. Un montón de opciones para trabajar, en este caso, con el Smart Art. Y con esto terminamos nuestra serie de vídeos y os veo en el próximo video tutorial. Muchas gracias por todo.